responsable de gobierno abierto en DataSketch son los que están impartiendo este ciclo. Esta es la segunda sesión, ¿de acuerdo? Está siendo un ciclo donde la frecuencia de los webinars es mensual. Esta es la segunda sesión. Os recordamos que en la primera hablábamos de fuentes de datos públicas, la segunda, estructuración y visualización de datos, la tercera, que va a estar muy bien, yo creo, cómo mentir con datos, aunque lo que queremos enseñar no es cómo mentir, sino cómo verdaderamente se pueden apoyar distintas versiones de una historia teniendo en realidad los mismos datos. Y por último hablaremos en la última sesión, la de mayo, de toma de decisiones organismos públicos apoyadas en datos. ¿De acuerdo? DataSketch es una herramienta que es una gran ventaja que tiene, es que tiene prácticamente una barrera nula de entrada, con lo cual casi cualquier persona familiarizada con el uso de un ordenador puede empezar a utilizar, a visualizar sus datos de manera sencilla, a darles un aspecto común, a hacer comprender esa información que tenemos ahí de una manera muy rápida y muy sencilla, sin necesidad de mayores conocimientos. Entonces os animamos a usarla y os animamos también a que veáis los resultados que se pueden obtener a través de su uso. Y en este aspecto, pues Juan Pablo y Juliana van a apoyar su presentación en DataSketch, ¿de acuerdo? Como parte de la empresa. Como os decíamos, damos un minutillo más para empezar esta sesión y vamos a empezar. Durante la sesión, lógicamente, lo que queremos es que hagáis vuestras preguntas a través del chat y que de esta forma hacer este webinar pues un poco más interactivo, no dejar simplemente la exposición lineal de Juan Pablo y Juliana, sino que esa exposición se vea enriquecida con las preguntas que hacéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que decía, vamos a prácticamente comenzar ya, para no demorar más, porque tampoco nos queremos ir más allá de la hora de duración que tenemos prevista. Bienvenidos a todos al webinar Estructuración y Visualización de Datos, o estructuración de la base de datos pública, que habíamos llamado en otros foros, que impartimos dentro del ciclo que tenemos mensual de webinars sobre datos en colaboración DataSketch, una startup colombiana que se dedica al manejo de datos, y el Ayuntamiento de Madrid. ¿De acuerdo? Las personas que van a dar la ponencia son Juan Pablo Marín, CEO de DataSketch, y Juliana Galvis, la responsable de Gobierno Abierto en DataSketch. Y este es el segundo de los webinars del ciclo que estamos impartiendo en colaboración. El primero fue el mes pasado, que hablamos sobre datos de base de datos públicas. Este es sobre estructuración. El del próximo mes se presenta como muy interesante: cómo mentir con datos, aunque no es algo que os estemos animando a hacer, pero lo que sí queremos mostrar en ese próximo webinar del mes de abril es que realmente nos pueden estar mintiendo con datos, incluso a veces que sin querer mentir están haciendo una interpretación sesgada de determinados datos, y en el próximo webinar vamos a ver cómo estar prevenidos ante esa posibilidad de hacer interpretaciones erróneas de los datos y por tanto ofrecer mala información. Va a ser muy interesante también, y os voy a poner ahora en el chat el link de inscripción, que ya la tenemos abierta para ese web. ¿De acuerdo? Ahí está, creo que lo podéis ver todos. Y por último, el que tenemos previsto para el mes de mayo estará dedicado a la toma de decisiones en entorno. ¿Vale? No quiero entretener más, simplemente agradecer una vez más a Juan Pablo y a Juliana el que nos estén facilitando el poder ofrecer esta serie de webinars, y lo que decía, os animo a todos a preguntar a través del chat para hacer la sesión más interactiva y más enriquecedora. Así que, Juan Pablo, Juliana, cuando queráis, adelante. Muchas gracias, Javier. Buenos días, buenas tardes a todas y todos las personas que están acá. Yo hago parte del equipo de DataSketch, y en estos momentos, como nos contó Javier, está el director de la organización, y pues somos una empresa colombiana que pues ha tenido una serie de colaboraciones con el Ayuntamiento de Madrid, entre ellos estos webinars que pues específicamente este tiene que ver con la estructuración de información y cómo visualizar datos de manera más eficiente. Entonces vamos a hablar un poco de cómo limpiar y organizar datos.
cómo obtenemos inspiración abordar esta lógica del concepto gráfico, cómo hacer gráficas con datos y cómo escoger cada vez mejores gráficas. Entonces, un poco recapitulando lo que hablamos un poco la sesión pasada, en un proyecto normal de ciencia de datos o de contar historias con datos, siempre existen ciertos pasos comunes y corrientes usados a partir de la recopilación y análisis de la información, luego el análisis de la información, luego la mejor manera de comunicarlos o buscar maneras de graficar la información y finalmente tomar unas buenas decisiones a partir de los datos de los pasos anteriores. Sin embargo, este flujo de información no es tan rápido, no es tan lineal y a veces tenemos dificultades en cada uno de los pasos seguidos para contar una buena historia con datos. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación va a ser un poco cómo hacer para que el análisis de la información sea mucho más fácil, sea mucho más efectivo, sea mucho más rápido y finalmente cómo comunicar la información a partir de métodos gráficos y tips gráficos que les vamos a traer el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con cómo limpiar y organizar, es decir, cómo estructurar los datos que tenemos. La principal razón por la que estructuramos información o por la que decimos que limpiamos datos y organizamos datos es para poder hacerle preguntas, para poder interrogarlos. Es decir, principalmente para tener estrategias para obtener la mejor información que necesitamos de ellos. Y por eso necesitamos siempre datos limpios y ordenados. Lo que quiere decir limpiar y ordenar datos es que los computadores y los humanos no entendemos lo mismo, ¿no? Y cuando un humano entiende, por ejemplo, una fecha, en particular, un computador no necesariamente la entiende de la misma manera que un humano la va a entender, ¿no? Esto lo veremos, por ejemplo, en los formatos de los archivos que contienen los datos. Entonces, casi siempre los archivos que se necesitan o el tipo de formato que se necesita para procesar datos son Excel, tablas separadas por coma o CSV o JSON. Pues a la derecha vemos formatos no tan amigables que son muy comunes de usar por parte de cualquier persona u organización, pero que no necesariamente son tan amigables o tan fáciles de usar si queremos procesar la información. Listo, entonces dentro de cada tabla de la información existen además tipos de formatos, ¿no? Tipos de formatos de los datos. Nos enfrentamos todo el tiempo con datos que tienen formatos de monedas, formatos de fechas, formatos de números, que tienen que ver mucho con la sistematización de la información de manera que se pueda analizar muy fácilmente. Esto es fundamental porque siempre necesitamos tener un mismo tipo de formato. Por ejemplo, cuando hablamos de las fechas del año, el mes y el día, casi siempre el tipo de formato de la fecha debe ser el mismo para toda una base de datos o toda una tabla de datos, porque, como ya sabemos, los computadores siempre entienden cosas distintas a lo que los humanos podríamos brindarle en la información de una base de datos. Este es un ejemplo de una base de datos que podría ser cualquier persona. Deténganse unos segundos a mirar qué tipo de información podría ser errada o podría tener distintos tipos de formatos de la información. Entonces, explórenlo un poquito. Y les voy a dar ahora unas pistas. Por ejemplo, en esta primera columna, revisen el formato de la fecha. Es evidente que el formato de la primera fila es completamente distinto al formato de las filas siguientes, ¿cierto? El formato de nombre tal vez no tiene ninguna irregularidad, el de sexo. El de país, si se detienen,
Por ejemplo, en el uso de las tildes, aquí en el caso de México, pues vemos que solamente esta fila tiene la tilde en la palabra México. También podría ser un poco difícil de procesar por parte de un computador estos dos tipos de información, estos dos tipos de datos que tienen dos tipos de información distintas o dos tipos de registros de información distintos. Vemos también aquí en la nacionalidad que sabemos que Mexican podría ser lo mismo que México, pero se escribe de manera distinta y un computador, una computadora podría tomar esto como registros de información distintos. Listo. Este es un ejemplo real de una base de datos pública del Arbolado de Madrid. Pues, es una base de datos extraída del portal de datos de Madrid y vemos que a pesar de que tiene una información completamente verídica en términos de la cantidad de parques, la cantidad de, el nombre de las especies, el nombre del parque y la cantidad de unidades que tiene una especie, vemos que en estas filas en particular hay unos totales. Esto no es tan recomendable en términos de la estructuración o la organización de una base de datos porque, como lo dice acá, cada columna debe tener un mismo tipo de dato. Entonces, si hablamos de una sola columna de parques, vamos a hablar solamente del nombre de los parques y vamos a hablar de las especies solamente de las especies, de unidades solamente de unidades. No vamos a combinar totales con, por ejemplo, el nombre de las especies. Es importante aquí aclarar que hay tipos de datos que a veces son difíciles de identificar. Por ejemplo, el tipo de formatos que se encuentra en esta tabla de contratos públicos de un ayuntamiento en España. Vemos que a pesar de que la base de datos está bien estructurada y tiene información verídica, a veces se nos podría dificultar el tipo de formato de la fecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el puntero, en este caso no sabríamos si esta fecha necesariamente corresponde al año, al mes, al mes, al día, al año, o al mes, al día, mes o al año, ¿sí? Entonces, no sabríamos diferenciar muy bien cuáles son las fechas porque el formato, bueno, pues podríamos suponer eso con el resto de fechas, por ejemplo, pues ya sabemos que este 23 no haría parte de un mes, pero si solamente vemos esta fecha en un registro de la información, podría ser difícil de saber cuál es el formato de la fecha en este caso. Otro ejemplo. Hay que tener en cuenta que casi siempre las bases de datos, es muy recomendable que las bases de datos tengan registros de información que se cuenten hacia abajo. Es decir, si se tienen, por ejemplo, una base de datos de registros de personas con COVID en un país, cada uno de los registros de las personas o de los casos sea una nueva fila en una base de datos. Esto pues fue un error que sucedió en Reino Unido, donde se estaban contando los registros de la información hacia los lados, es decir, con nuevas columnas en las bases de datos, y esto hizo que el Excel sobrepasara los límites y se perdieron más o menos 15,000 registros de personas contagiadas por COVID desde de un mes a otro, porque las columnas del Excel fallaron y llegaron a su límite. Entonces, casi siempre, pues, o siempre, lo más recomendable es que los registros de la información estén hacia abajo y las nuevas variables, es decir, los nuevos
características que puede llegar a tener un registro de la información estén como nuevas columnas. Entonces, por ejemplo, si un país decide registrar, por ejemplo, las personas con comorbilidades o con algún tipo de enfermedad relacionada con COVID, esta podría ser una nueva columna. Hay casos muy concretos donde existen problemas con consignar la información, que casi siempre pues, se los podríamos atribuir como datos que pueden llegar a tener errores humanos. Esta es otra base de datos de un ayuntamiento en España que pues tiene una serie de información, por ejemplo, pues la organización que hace el proceso, la entidad que hace el proceso de contratación, el título del contrato, el presupuesto y pongamos atención un poco a esta columna. Vemos que estas 4 filas corresponden solamente a una empresa, porque pues tiene exactamente el mismo nombre, es solo que con algunos tipos de variaciones. Vemos también estas otras 5 filas, donde, fíjense bien, esta, por ejemplo, esta fila tiene una coma y tiene 2 puntos. En esta fila, este registro o esta empresa no tiene ninguna de las 2. En esta, bueno, tampoco. En esta tiene una nueva letra. Entonces, esto, a pesar de que implica que sabemos que es la misma empresa, sabemos que digamos, debería ser el mismo registro de la información para cada uno de estos casos, a pesar de que son contratos distintos, igual se están contando en estos momentos como tipos de empresas distintas. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil analizar la información o hacer un análisis mucho más detallado de ellas. Este es otro caso, pues este es una denuncia que hizo la organización Civio, que está haciendo un gran análisis de las contrataciones públicas en España y pues se dio cuenta de un gravísimo error existente en un ayuntamiento donde el presupuesto de un contrato sobrepasa completamente el presupuesto de una provincia, creo que Asturias, bueno, de una región en España. Entonces, pues esto es demasiado evidente, demasiado grande, pero pues es necesario por eso tener en cuenta el análisis y la estructuración de la información. Juan Pablo, podría seguir. Hola, gracias Juliana. Bueno, entonces uno de los principales retos de la estructuración para sentarnos a analizar bien la información no es solo con cómo están las bases de datos estructuradas dentro de cada tabla, sino cuando queremos comparar múltiples tablas. Entonces, vemos, por ejemplo, en el portal de datos abiertos de Madrid, no recuerdo exactamente cuáles son estos datos, pero es usual que tengamos registros que se van actualizando a lo largo del tiempo. Entonces vemos que hay diferentes fotos de la base de datos a lo largo de diferentes meses y esto complejiza para el usuario final las labores de análisis de datos, porque al final el usuario es quien debería juntar toda esta información en una única base de datos. Entonces es recomendable pues básicamente estructurar la información de manera que se actualice una base de datos única, como mencionaba Julián hace un rato, creciendo el número de filas en lugar de partir la información en múltiples bases de datos y en múltiples tablas y mantienen la misma estructura. Otro ejemplo que es bastante común es la información que encontramos, la llamo yo información salvaje, como que está dispuesta en diferentes portales, en múltiples URLs, en múltiples lugares. Es información como tal cual como la consumimos o como se genera a partir de diferentes procesos al interior de múltiples organizaciones. Es muy normal
Pero este tipo de información, como se presenta usualmente, representa diferentes retos para los análisis de información. Entonces vemos acá del portal estadístico Municipios en Cifras y vemos que existen múltiples pivotes o cruces de información directamente sobre las tablas. Entonces aquí a la izquierda, perdón, que yo no estaba compartiendo. En la tabla de la izquierda se ven múltiples columnas que tienen múltiples encabezados con varios locales por localidades, localidades ofertadas, localidades ocupadas, porcentaje de ocupación, entre otros, con diferentes niveles de desagregación. Entonces hay totales por privados, por públicos, por... bueno, estos son una tabla de conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional. Y vemos que existen diferentes agregaciones por totales, privados, públicos, etcétera, que si bien es útil si queremos conocer un dato puntual sobre alguna de las desagregaciones, nos dificulta poder hacer nuestras propias agregaciones o nuestros propios cálculos sobre esa información. Entonces, en la tabla de la derecha vemos otra tabla que en efecto tiene una mejor estructura, en el sentido en que podemos nosotros fácilmente arrastrar nuestro mouse si estamos trabajando en Excel y poder ver las sumas o los totales o los promedios a lo largo de X número de años que nos interese o diferentes otras variables. Entonces existe una gran diferencia en cómo visualizamos la información y cómo necesitamos la información para el análisis. Desafortunadamente vemos que lo usual o los sistemas o los procesos de las diferentes organizaciones es más común encontrar información dispuesta para publicación, como vemos en la tabla de la izquierda, y no tanto para hacer análisis posteriores, como vemos en la tabla de la derecha. Lo mismo pasa con múltiples portales. Estos son unos datos de indicadores de distritos donde pues básicamente tenemos información agregada de múltiples fuentes o de múltiples categorías para múltiples distritos o regiones. Y si bien la información es muy completa, en la práctica poder hacerle preguntas a esta base de datos es compleja. Justo hacen una pregunta sobre recomendación para los nombres de los campos de las bases de datos. La recomendación es usar nombres, digamos, sin caracteres especiales. ¿Sí? Entonces, cuanto más planos los nombres, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengan tildes, que no tengan espacios, ojalá todos en minúscula, y en lugar de espacios podemos utilizar la raya o el guión bajo. Con esto, desafortunadamente, como mencionaba Juliana, los sistemas están diseñados, o más bien la tecnología está en el punto en el que nosotros tenemos que adaptarnos a que los computadores nos entiendan y no al revés. Y por eso tenemos que tomar este tipo de precauciones para que los computadores nos permitan hacer un trabajo más ágil con el análisis de la información. Entonces, recomendación, nombres simples, sin tildes, sin comas, sin caracteres especiales y separados por guiones para los nombres de las columnas. Vemos acá otro caso y es que tenemos múltiples encabezados en las tablas. Idealmente deberíamos tener un único encabezado de manera que podamos hacer este tipo de agregaciones de información de manera más simple. Otro punto importante es, digamos, como los complementos a los formatos numéricos, digamos, los porcentajes o los formatos de fechas o las monedas. Son prácticos si nosotros mismos estamos creando la base de datos y trabajando en nuestro Excel, pero en el momento de compartir la información con otras personas para que la puedan reutilizar, muchas veces las personas necesitan poder utilizar esta información con diferentes herramientas o algoritmos, de manera que a veces los porcentajes o el signo de euro o esto puede afectar la manera en cómo se leen los datos. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los separadores de miles, de puntos, de comas para decimales, que deben tener en cuenta algo que se llama el local, que básicamente es un registro que nos permite entender dónde se creó el archivo y cómo se creó para saber cuál estándar utilizar. Siguiente. Creo que te saltaste una. Ahí. Bueno, estos datos, igual, vemos acá otro ejemplo rápido, encuesta de empleo
del tiempo en España. Vemos que estos son datos de múltiples encuestas y las encuestas usualmente vienen tabuladas o como tablas pivote, pues precisamente para entender la información que le interesa a quien aplica la encuesta. Sin embargo, para procesamientos posteriores, usualmente no está del todo fácil. Acá quería rescatar que muchas veces tenemos los datos, si bien los vemos acá útiles para lectura, para visualizar la información, en la práctica estaría bueno, por ejemplo, tener en lugar de una columna de hombres y mujeres, una sola columna de sexo que nos permita luego hacer agregaciones más automatizadas. Entonces, como mencioné, existen dos tipos de tablas. Las tablas que son una visualización de datos en sí misma, como la que tiene nuestro amigo Bill allí, donde son tablas que están adornadas con colores, que nos permiten identificar visualmente fácilmente los encabezados, qué es importante, cuáles son los totales, otra serie de elementos gráficos como información faltante también nos permite verla. Sin embargo, esto no es una base de datos, sino una visualización de la base de datos original. Entonces, lo que quisiéramos nosotros, como, digamos, personas interesadas en analizar y procesar la información disponible, es tener las tablas en unos formatos más crudos. Para tener esta información como en formatos más crudos, ya vimos varios ejemplos. Acá les dejamos unas cortas recomendaciones. Siguiente. Que nos permiten, como mencionaba Julián hace un rato, interrogar los datos de una manera más apropiada. Entonces, súper importante, los encabezados deben estar en una sola fila, como vemos ahí en la tabla grande de la derecha. No debe haber variables a lo largo de múltiples columnas, entonces vemos muchas tablas, por ejemplo, que tienen el año hacia la derecha, que van creciendo, 2000, 2001, 2002, 2003. Este fue lo que pasó en el caso del Reino Unido, donde a medida que iban pasando los días, iban contabilizando los casos de coronavirus y eventualmente se les acabó el número de columnas disponibles que tenía el Excel. Entonces, esto es una, pues digamos, la recomendación es que las bases de datos crezcan en filas. Entonces, si tienen un nuevo registro, un nuevo año, lo agreguemos al final de la fila como un nuevo, al final de la tabla, como una nueva fila de un nuevo año. No debe haber múltiples variables a lo largo de múltiples columnas, como ya lo mostré con el ejemplo de los años. Y cada columna debería tener un solo tipo de datos. Entonces, caracteres especiales para información faltante, como vemos allí en la línea de Berlín. Esto puede ser problemático en el momento de analizar o contabilizar la información con diferentes herramientas de procesamiento y visualización de datos. Entonces, lo mejor allí en ese caso es dejar el campo vacío y no incluir totales ni agregaciones por subdivisiones. Gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte de nuestra charla y va a ser muy enfocada en cómo tener inspiración para contar historias con datos o cómo comunicar la información eficientemente y pasar consecuentemente a unos tips para hacer gráficas y visualizaciones de datos. Entonces, un poco abordando qué es el concepto gráfico, lo primero es que es tener un poco de inspiración, ¿no? Como esta noción de la creatividad, como la capacidad de tener unas conexiones novedosas entre conceptos e ideas. Y puede surgir de distintas formas, ¿no? Como contrastes de colores, como imágenes llamativas, como formas de relacionamiento para llevar a cabo un proyecto. La siguiente etapa, digamos, del concepto gráfico ya viene muy enfocada, en la recolección y la organización de ideas, para que pues surjan ciertos procesos de inspiración, para que se agrupen imágenes, para que se lleguen a establecer o a determinar unas temáticas para las nuevas posibilidades del concepto gráfico. Un ejemplo muy rápido de cómo podríamos o cómo se podría llegar a tener inspiración de un concepto gráfico es, bueno, supongamos que un tema principal de cómo comunicar una información sobre el control sanitario de restaurantes, que por lo general no es un tipo de información muy llamativa,
pero que pues uno puede llegar a pensar en la comida, uno puede llegar a pensar en los baños, también pues en temas de limpieza, implementos de limpieza, de baños, de cocina, pero también pues de roedores, por ejemplo. Y si partimos, por ejemplo, del concepto del roedor, de los ratones, podríamos llegar a pensar en cómo abordar este tema de los ratones desde un punto de vista, por ejemplo, de a los ratones en general les gusta comer queso, ¿no? El queso puede llegar a ser una deliciosa pizza, pero también podríamos llegar a pensar que el ratón es el mouse del computador, ¿no? Podríamos relacionarlo también con juegos en línea por el mouse y también con ratones que han sido famosos en el mundo como Mickey Mouse y todo este componente de los juegos de diversiones relacionados con Disney, ¿no? Juntando un poco el concepto del ratón, con el concepto de los videojuegos, podríamos llegar a plantear que existe una relación entre los ratones y como la línea gráfica de los arcades que transmiten pues un estilo, por ejemplo, de los 8 bits o de ilustraciones con píxeles. Entonces podríamos llegar a pensar en hacer un proyecto con datos o comunicar información con datos de control sanitario a partir del uso de imágenes, por ejemplo, de 8 bits. Juntando un poquito este concepto, ya el siguiente paso sería escoger cuáles son los colores o cuáles son las paletas de colores que mejor se adaptan pues a la información que tenemos. Entonces, principalmente, pues esto es determinar el color de una historia y escoger el color más apropiado para ellas. Entonces, entrando un poco en materia, con las visualizaciones de datos, existen distintas escalas o paletas de colores a tener en cuenta. Entonces, la primera, pues serían las escalas categóricas, que se utilizan principalmente para denotar nombres de cosas, por ejemplo, meses, marcas de carro, y en este caso lo utilizamos para un mapa geográfico, o se usa constantemente para un mapa geográfico que determina los resultados electorales, en este caso de España, donde cada uno de los colores es un partido político, el distrito en el que ganó este partido político, ¿no? Aquí vemos las convenciones. Bueno, no están las convenciones, pero bueno, pues cada uno de los colores indica cada partido. El azul el PP, el rojo el PSOE, bueno. Y un poco teniendo en cuenta estas escalas categóricas, estas por lo general transmiten un orden y son muy distinguibles un color de otro, ¿no? Para que no sea tan fácil de confundir. Por otro lado, las escalas secuenciales sirven para mostrar datos que son numéricos, como la población de un país o el porcentaje de algo. En este caso es el número de ofertas de empleo publicadas por una fundación, donde el valor mínimo, es decir, este color, va trascendiendo y va aumentando a otro color que es, digamos, el máximo, ¿no? Entonces vemos que es evidente que en esta región hubo muchas más ofertas de empleo publicadas que en otras regiones, por ejemplo, en estas. Entonces, este tipo de información o este tipo de escalas permiten transmitir la sensación de un valor mínimo y un valor máximo y por lo general introducen un tono intermedio para que sea mucho más diferenciable la información, como acá sucede. En el caso de las escalas divergentes son un poco parecidas, pero tienen una gran diferencia en términos de que expresan un extremo y otro, ¿no? Y tienen un lugar en la mitad que es el color pues neutro, donde en este caso
estamos hablando del gasto de suministro de agua por distritos de España, y donde vemos que el caso extremo es este color y el otro caso extremo es este color. Y pues los casos intermedios son ya colores mucho más neutros, y pues la idea de este tipo de gráficas es determinar pues cuáles son los extremos en cada caso. Entonces, tienen que ser colores llamativos en cada uno de los extremos, y además tienen que tener un punto medio que indica neutralidad. Pues como ya sabrán, existen ciertos colores que están asociados en particular a unos significados muy específicos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es muy común utilizar el rojo y el azul para hacer mapas electorales, precisamente porque pues en Estados Unidos los partidos principales son dos, y casi siempre el mapa electoral se divide entre estos dos colores. En el caso, por ejemplo, de uso de paletas de colores para temas de violencia de género o de luchas de género, especialmente de mujeres, pues casi siempre se utilizan en infografías, en visualizaciones, en historias con datos, colores como el púrpura. Un último tema para esta sesión, de esta parte del concepto gráfico, es pues invitarlos a verificar siempre la accesibilidad en las paletas de colores, especialmente porque pues tenemos que tener en cuenta las personas que pueden llegar a tener algún tipo de daltonismo o de problemas para diferenciar colores. Entonces vemos que un tipo de paleta de colores como esta puede ser identificada por distintas personas con daltonismo de esta manera. Entonces, así se vería, pues sería una paleta de colores adecuada, porque tendría pues gran diferenciación para una persona con daltonismo. Pues la idea siempre es buscar la mayor accesibilidad posible y tener un contraste, y que los colores casi siempre contrasten para una persona con algún tipo de limitación de este tipo. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Hemos estado respondiendo algunos en el chat. Igual cualquier comentario, por favor, lo pueden ir haciendo y lo vamos atendiendo mientras continuamos la conversación. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quiera comentar o participar? Ok, entonces continuamos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de gráficos y sus usos adecuados de acuerdo a los tipos de datos o a la información estructurada como la tengan en sus bases de datos ya organizadas. Vemos, de acuerdo a lo que ya Juliana nos habló, que una base de datos puede tener múltiples dimensiones, digamos, entonces, o múltiples columnas, podemos llamar así. Acá vemos un ejemplo de una tabla cualquiera, donde tenemos una fecha, un nombre, unas unidades, ¿sí? Y esto puede ser una tabla cualquiera muy común, ¿no? Ejemplo, resultados de elecciones por partido, por fecha, por región, por sexo. Lo que pasa con esto es que una tabla sencilla, digamos que tenga 4 columnas de la fecha, el partido, número de votantes y sexo, es una tabla que nos puede contar múltiples historias. Si nosotros nos enfocamos solo en 2 de las variables, podemos seleccionar, digamos, unas barras y saber la distribución de preferencias de votantes por sexo. Luego, si seleccionamos las regiones, podríamos ver un mapa para saber históricamente dónde más han votado. Podemos ver unas líneas y respondernos preguntas específicas sobre cuál es el partido más votado en los 90s o en los 80s. Y todas estas preguntas las podemos responder solo si tenemos, digamos, la información estructurada de esta manera más práctica. Y la forma de respondernos a estas preguntas, como lo hemos visto, es a través de visualizaciones de datos. Entonces,
como ya mencioné algunos ejemplos, por cada combinación de variables que nos interese, podemos tomar diferentes caminos de diferentes visualizaciones que nos permitan dar un mensaje apropiado. Entonces, hablemos un poco sobre cómo funcionan el tema de las visualizaciones para diferentes claves visuales. Entonces, llamamos claves visuales a todas estas opciones que tenemos visualmente para convertir información en algo que nuestros ojos puedan entender. Entonces, de pronto en el chat, alguien quisiera comentar qué tipos de pistas visuales conocen o cómo creen que nosotros podemos diferenciar visualmente estos números. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos diferenciar visualmente el número 75 del 37? Santiago sugiere tamaño, color, correcto. Podemos tener un color más intenso, como ya Juliana nos contó sobre las paletas de color. Una escala de color secuencial que es apropiada para los números nos permitiría distinguir cuál es el número más alto o el más bajo. Luego tenemos el tamaño. Podríamos tener el número literalmente, usar, por ejemplo, la fuente tamaño 75 para el número 75 y la fuente tamaño 37 para el número 37. Tipografía, podemos cambiar la tipografía y tener una más gruesa, por ejemplo, para el 75, otra más delgada para el 37. ¿Qué otras se les ocurre? Gráficos, hay diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar. Nos dicen que esto depende de la variable que estamos estudiando. En este caso, yo creería que independiente de la variable, lo que tenemos es dos cantidades numéricas que quisiéramos comparar y tenemos a la mano múltiples digamos, elementos gráficos que podríamos utilizar. Entonces, podemos hablar de posiciones, de tamaños, de colores, bueno, y otros que ya han venido mencionando en el chat. Entonces, bueno, para los interesados les podemos compartir el link a esta presentación. Acá este es un ejercicio que realizó Santiago Ortiz, que es un visualizador de datos y un experto en temas de comunicación de información. Hizo un ejercicio muy interesante sobre esto precisamente y descubrió más de 45 formas de poder comparar visualmente estos dos números, el 75 y el 37. Entonces tenemos tamaños, tenemos formas, podemos utilizar inclinaciones, colores, texturas, una representación de movimiento, barras, por ejemplo, en un mapa, el 75 y el 37 podrían ser puntos de latitud y longitud. Pueden ser años también, como mencionan en el chat. Y todas estas guías visuales, pues básicamente nos dan opciones para comunicar la información. Acá vemos un color más intenso que otro con una escala secuencial y bueno. Entonces, esto, digamos, es muy interesante como decisiones estéticas y decisiones de diseño. Sin embargo, representa también bastantes retos y los retos es que básicamente cualquier base de datos, por más pequeña que sea, ya lo vimos con dos números que podemos representarlo en 45 formas diferentes. En la práctica, cuando nos topamos con una base de datos que tiene, digamos, unas pocas columnas, como las que les mencioné, año, partido, número de votantes, sexo, región, con esto tenemos fácilmente un arreglo de más de 200 tipos de visualizaciones que podemos utilizar para comunicar esta información. Entonces podemos ver cómo se distribuye el sexo por regiones, el número de votantes total por región. Vemos acá que esta es una categoría y esta es otra secuencial. Podemos ver estos diagramas que se llaman de waffle. Podemos ver el histórico de los votantes y cómo en porcentaje cuál partido ha ganado. Podemos ver los totales de votantes, cómo han cambiado en el tiempo. En fin, existen muchísimas formas de visualizar la información y esto representa un gran reto cuando nos sentamos precisamente a comunicar la información que ya tenemos, digamos, estructurada. Sin embargo, hay unas claves que podemos utilizar. Por ejemplo, el uso de las barras es bastante común y es un tipo de visualización que, digamos, a lo largo de múltiples publicaciones se puede encontrar, pero a su vez también es bastante efectiva y la audiencia o, digamos, cualquier ciudadano, nosotros mismos como consumidores de información, ya estamos entrenados y sabemos interpretar normalmente, en muchos casos, qué es lo que nos quiere decir este gráfico. Entonces, vemos acá un gráfico de barras donde nos muestra la distribución de la cintura de los pantalones de jean
para diferentes marcas. Entonces vemos que existe pues un gran pico hacia tener cinturas más chicas y otros un poco más grandes. Y bueno, este es el tipo de conclusiones que podemos sacar fácilmente a partir del gráfico. Luego, esto nos permite hacer comparaciones rápidas entre categorías y una gran ventaja es que lo podemos disponer horizontal o verticalmente. Esto es importante porque sobre todo cuando trabajamos ahora con digamos, redes sociales, la opción de tener el móvil en ubicación vertical hace que tengamos que estar conscientes de cómo comunicamos la información también en diferentes formatos. Y las barras funcionan muy bien en ambas direcciones. Muchas veces, si queremos muchas barras, la recomendación es utilizarla verticalmente, incluso para impresos. Luego tenemos líneas, vemos un ejemplo también sencillo del porcentaje de mujeres que participan que estudiaron ciencias de la computación en Estados Unidos. Vemos fácilmente en este gráfico que nos destacan con un color que es el color naranja, el punto importante que quieren que leamos, y todas las otras gráficas son de contexto. Entonces, el uso del color acá tiene una escala que no es ni categórica ni numérica porque no hay formas de asociar como un continuo entre la escuela de medicina y la escuela de derecho, pero nos permite identificar claramente que ciencias de la computación es algo práctico, perdón, es un foco de interés en la gráfica. Entonces, las líneas nos permiten representar un continuo. Deberíamos utilizar líneas siempre que tenemos alguna variable en el eje X que sea continua de alguna manera. Entonces, algo que siga tras otro de una manera, digamos, lineal, por ejemplo, los años, las fechas, cosas que no son recomendables poner en línea, son cosas que no tengan un orden entre sí. Entonces, tal vez los días de la semana puede ser que lo podamos usar a pesar de que es discreto, lunes, martes, miércoles, podríamos utilizarlo con una línea, pero luego otras categorías como, por ejemplo, los partidos políticos, no tendría sentido conectarlos con unas líneas porque le da una sensación al usuario de continuidad de que no existe. Luego tenemos las áreas, los gráficos de áreas también son bastante comunes y prácticos. Básicamente son lo mismo que unas líneas que nos permiten evidenciar una evolución de alguna variable. Cuando hablamos de evolución, entonces, usualmente se piensa en el tiempo, que lo ponemos en el eje X. En este caso, se toman unas atribuciones de diseño para poner el tiempo en el eje vertical, para tomar ventaja del scroll del celular y que la gente mientras va bajando va viendo cómo va intercambiando una variable de interés a lo largo del tiempo. Digamos, en la práctica o casos de uso normales, sería preferible utilizar el tiempo en el eje X o en el eje horizontal, de manera que sea mucho más fácil de leer, digamos, de izquierda a derecha para quienes tenemos idiomas que leemos de izquierda a derecha. Los diagramas de tortas son bastante criticados digamos, en la comunidad de visualización de datos. Porque suelen ser, digamos, dar indicaciones no correctas sobre la información. Muchos de los problemas en realidad parten es del uso inapropiado de este tipo de gráficos. Por ejemplo, no es recomendable tener muchas variables en un diagrama de tortas. Si tenemos más de 5 variables, lo mejor es utilizar otros tipos de visualización, como un diagrama de barras o de Trimap, que ya les veremos más adelante. La desventaja también de los diagramas de torta es que es difícil comparar los ángulos fácilmente. Si tenemos como ángulos que varían poco, es muy difícil de comparar, cosa que sí lo podemos hacer mucho más fácil en las barras. Los diagramas de donas, digamos, tienen un balance interesante porque nos permite más o menos volver los radios de las tortas. Acá sí les pido que me respondan en el chat si en España el término torta está bien utilizado para este tipo de gráficos o cuál usan. En cualquier caso, bueno, las donas, como lo vemos acá, son muchísimo más prácticos porque nos permite comparar longitudes o el ojo está mejor entrenado para comparar longitudes más fácilmente.
Luego acá tenemos otro ejemplo que es el tree map. Digamos, la traducción literal sería el diagrama de árbol, pero creo que la traducción en español no corresponde muy bien con el tipo de gráfico o nos haría entender otra cosa, entonces prefiero llamarlo tree map. Y este tipo de gráfico funciona, básicamente, funciona con el mismo tipo de datos que unas barras o una dona o tartas o gráficos circulares, gracias por las aclaraciones. Solo que en este caso el ojo, de nuevo, el ojo humano es muchísimo mejor para comparar áreas en cuadrados que a comparar áreas a lo largo de proporciones en un círculo. Entonces, este tipo de gráficos son más recomendados. Un balance importante que hay que tener en cuenta en la selección del tipo de gráfico es su audiencia, qué tan entrenada está para entender el gráfico. Entonces, hemos visto que este tipo de gráficos, por fortuna, se han popularizado en los últimos años pues en diferentes medios, sobre todo medios de comunicación, lo que ayuda a que sean más fáciles de entender por diferentes tipos de usuarios. Pero en realidad este tipo de gráfico se lo inventaron en el año 91 y ha tomado ya varios años para que sea un poco más adaptable o más democratizado o su acceso sea más entendible en medios más amplios. Entonces, si el objetivo es hablarle de una audiencia menos entrenada, pues posiblemente estas selecciones de tipo de gráfico que parecen un poco más complejas, es algo que tienen que tener en cuenta para seleccionar el tipo de gráfico que quieren utilizar. Luego tenemos las burbujas, que este tipo de gráficos son bastante comunes. En este caso vemos un ejemplo de una visualización que en realidad junta dos tipos de visualización, que básicamente es un mapa en el que visualizamos las regiones o los países, pero ensanchamos el círculo, lo agrandamos de acuerdo a algunas variables, que es alguna variable, que en este caso es la población de los países. Vemos que este es un tipo de gráfico intuitivo, es práctico, es visualmente agradable, digamos, para temas infográficos. Sin embargo, si uno quiere ser muy preciso con la información, es difícil comparar el tamaño de los círculos, ¿no? Entonces, no sé, vemos Francia, Reino Unido, España, Italia, no es tan del todo evidente cuál país tiene mayor población, ¿sí? Entonces, si lo que buscan es precisión en la información, otro tipo de gráficos serían más recomendables. De nuevo, es importante mantener el número de categorías si la asocian a un color al mínimo. En este caso lo hicieron por continente, que funciona bastante bien. Luego tenemos otros gráficos en los que podemos juntar múltiples variables. Posiblemente han visto este tipo de visualizaciones, que es el ejemplo clásico de Gapminder, que es una herramienta que se inventó Hans Rosling, que era un médico que trabajaba en salud pública en Suecia, y se inventó este tipo de visualización y la forma de explorar un poco la historia de la humanidad, o de contar la historia de la humanidad a través del desarrollo con este tipo de gráficos que mezclan múltiples variables. Estos gráficos son particulares porque juntan muchas dimensiones a la vez. Entonces, hablábamos al principio de las claves visuales. En este caso vemos que tenemos los ingresos del país como en el eje X por posiciones. Luego tenemos la expectativa de vida de posiciones en el eje Y. Tenemos países, un listado de países, cada punto es un país, entonces tenemos formas que son círculos, luego tenemos colores y cada color está asociado directamente a un continente, y luego el tamaño del círculo que representa la población. Entonces, esto es una base de datos particular y una visualización particular porque logramos incorporar 6 variables, olvidé los años que están incorporados como una animación, en una sola visualización. En la práctica, lo que vamos a encontrar es que si tenemos nuestra base de datos de 6 columnas con estas variables que les acabo de mencionar, deberíamos tener gráficos que nos permitan explorar un poco más simple, tal vez cruzar el dato de expectativa de vida versus país o expectativa de vida dentro de un solo continente y así. Luego, si se apuntan al próximo webinar, vamos a hablar un poco más en detalle sobre los diagramas de Coropleta, que se llaman así, que básicamente son estos mapas de cuando las regiones están coloreadas, porque estos tienen bastantes problemas a la hora de comunicar información, que probablemente lo han evidenciado, o bueno, se vuelven muy populares siempre alrededor de las elecciones en Estados Unidos, por lo confuso que puede ser ver el mapa de un solo color cuando en la práctica la población está distribuida de diferentes formas.
Entonces, de todas formas, los mapas de Coropleta o de colores por regiones son bastante prácticos y útiles y pueden dar un mensaje muy claro de una manera simple. Luego tenemos otros diagramas un poco más elaborados, que son los diagramas de red. Estos son normalmente difíciles de entender si no se encuentra con una audiencia entrenada, pero permiten evidenciar relaciones entre diferentes entidades, como personas o organizaciones. En este caso se usa, digamos, eficientemente como una animación para ver cómo se va volviendo bipartita el espectro político en Estados Unidos. Bueno, entonces, tengo una pregunta. Personas diagnosticadas con alguna enfermedad por cada 100.000. Voy a habilitar una votación en línea para, bueno, para todas las preguntas que vamos a hacer, pero pues sería una por una. Entonces ahí ya está publicada para que pues vayan respondiéndolas. Listo. Ok, entonces tenemos esta pregunta, personas diagnosticadas con alguna enfermedad por cada 100.000 habitantes de 5 ciudades. ¿Cuáles tipos de gráfico creen que podrían funcionar para respondernos a esta pregunta? A ver si ya han votado. Creo que no ha votado ninguna persona. No sé si tienen la opción. Ok, creo que no votó ninguna persona, entonces vamos a intentar de nuevo. Ok, no estoy seguro si en este momento se está funcionando bien el tema de la encuesta, si han respondido, pero continuaré acá con la charla. Si vemos de esta pregunta, podemos identificar fácilmente cuáles variables podemos utilizar. Igual ya nos quedan pocos minutos, entonces tal vez si le damos mucho tiempo a la votación, nos pasamos. Entonces, continuamos. 100.000 habitantes, tenemos una base numérica de habitantes, tenemos ciudades, entonces si tenemos ciudades podríamos directamente utilizar mapas, podríamos utilizar directamente estos gráficos de Trimap que les contamos o las proporciones para saber cuáles son las 5 ciudades que más tienen. Otro gráfico que no funcionaría sería el de líneas porque no existe un continuo entre ciudades, por ejemplo. Luego, ejemplo, ¿cuántos trasplantes renales ha realizado España desde el 2000? ¿Cuál tipo de gráfico? Igual podrían comentar de pronto en el chat también rápidamente. ¿Cuál pregunta? Si se les ocurre cuál tipo de gráfico funciona. Mencionan el 2 y el 3, entonces estamos hablando de una evolución histórica por años. Evidentemente los tipos de gráficas de líneas y áreas pueden funcionar bastante bien. Las barras también. Alguno que no funcionaría podría ser el 7, porque no nos permite hacer una orientación espacial del tiempo. Y el 9 podría ser confuso si no tenemos alguna relación directa entre los, no sé, digamos, las personas o las ciudades que hayan tenido trasplantes. Luego, ¿cuáles proveedores de vacunas en España? ¿Cuáles son los proveedores de vacunas por ciudades? ¿Cuál se les ocurre acá que podría ser un buen tipo de gráfico? Mencionan el 8, efectivamente un diagrama de Coropleta. Las barras, siempre que puedan utilizar un diagrama de Coropleta, tengan presente que un mapa de Coropleta, o sea, el de áreas coloreadas, piensen que también pueden hacerlo con barras. Y muchas veces las barras pueden ser una mejor alternativa a un mapa. El 5 también puede ser cuáles son los proveedores por ciudades. Vemos que podemos ver, por ejemplo, cuáles son los proveedores top por ciudades y allí vemos este tipo de gráficos de proporciones nos pueden ayudar a evidenciarlo. Luego, ¿existe relación entre cantidad de usuarios de motocicletas en España y accidentes de tránsito? ¿Qué tipo de gráfico creen que podría funcionar acá? El 6 menciona Natalia, es un diagrama de dispersión, correcto. Este nos permite ver cómo se cruzan dos variables. Incluso el 2 también, que menciona Robert, nos puede ayudar a conectar
cuál es la relación entre dos variables. Los otros podría ser un poco confuso. Muy bien, entonces con eso creo que estamos ya justo sobre el tiempo para cerrar. Recuerden, los formatos de datos son complejos y existen como algunas reglas. Por ejemplo, para fechas es recomendable utilizar el formato ISO, que es básicamente año, mes, día, separados por guiones. En la práctica, cuando hacemos nuestras, no sé, cartas o escritos, pues utilizamos miles de formatos para escribir fechas, pero si compartimos bases de datos, lo mejor es usar estos formatos más estándar. Vemos casos como el que mencionaban en el chat hace un rato, que herramientas como Excel puede cambiarnos los formatos de datos sin nosotros darnos cuenta, entonces es importante tratar de mantener una consistencia en la información. Luego, cada columna debería tener un solo tipo de datos. Recuerden, no incluir totales directamente en las tablas si las quieren compartir para que alguien más las procese o las analice, o no incluir agregaciones. Entonces, si tienen los datos por municipio, por ejemplo, luego ponerlos por comunidad puede ser dentro de la misma columna, puede ser confuso. Es mejor separarlo en dos columnas diferentes. Siempre que las tablas crezcan con el número de filas y básicamente cuando ustedes tienen la información estructurada de esta forma, eso mismo les indica los tipos de gráficos que podrían utilizar para visualizarla. Todos estos temas que trabajamos en nuestras charlas, igual los tenemos disponibles en línea en datasketch.school. Si quieren consultar la información, registrarse y entrar un poco más a fondo sobre los detalles, las herramientas que estamos creando, los invitamos a que se registren. Asimismo, como comentaba Javier al principio, tenemos las herramientas a disposición de autoservicio. Estamos trabajando en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid para integrar quienes tengan correo @madrid.es pueden utilizar las herramientas de acceso a los datos, acceso a los dashboards que estamos preparando sobre temas de coronavirus, de comparación de ciudades y otros temas relacionados con estudios económicos, y también para que puedan probar y hacer sus propios mapas y gráficos con diferentes fuentes de información pública de Madrid. Sí, podemos compartir la presentación, les enviaremos el link directamente a través del correo con el que se registraron. Con eso estamos. De pronto, Javier quiere mencionar algunas palabras de despedida. Sí, bueno, por mi parte simplemente agradeceros vuestra disposición a dar este tipo de webinars. Para mí ha sido súper útil. Creo que alguien que quiera empezar a publicar sus datos, se hace un repasito de vuestra presentación, intenta cumplir más o menos los tips que habéis dado, los truquillos que habéis dado para usar mejor unas cosas que otras y ya puede empezar a visualizar sus datos, digamos, generando el menor número de interferencias posibles y haciéndolo pues, lo más visuales posibles. De la primera parte me ha llamado la atención que cuando habéis hablado de que las tablas ya un poquito elaboradas, con totales, con tal, realmente ya no es la tabla en sí, sino que es una primera visualización, una primera reutilización de la tabla, pero para poder reutilizarla de manera general tendríamos que partir de la tabla un poco en crudo, ¿no? Pues como habéis dicho, simplemente una cuadrícula sin títulos raros o sin títulos intermedios, todas las filas con la misma estructura, etcétera, sin totales, etcétera. De la segunda parte de colores me han tocado especialmente porque yo soy un poquito, afortunadamente solo un poquito daltónico y he visto cómo habéis destacado eso y os puedo decir, para los que no lo seáis, que se nota mucho en algunas representaciones. Y en la tercera parte creo que ha sido la que incluso merecería la pena que individualmente nos detengamos un poco más en hacer distintas pruebas, porque sí que hay una gran diferencia entre utilizar unas representaciones u otras para que la gente que nos está viendo o a quien dirigimos la información comprenda verdaderamente lo que están significando nuestros datos. Lo que habéis comentado, agradeceros otra vez la colaboración que estáis teniendo con el ayuntamiento, la intervención que tuvisteis ayer en la jornada del Geoportal, mostrando también la herramienta y la facilidad que tiene para su uso, animar a aquellos que nos estáis escuchando y que pertenecéis al ayuntamiento a utilizar la herramienta que la tenéis a vuestra disposición y a los que no sois del ayuntamiento, pues también a explorarla en la medida que la herramienta lo permita o herramientas, bueno, pues de uso común, pero que con estos tips que os han dado Juan Pablo y
Juliana, pues podáis sacar el máximo rendimiento. Comentaros de nuevo, como he hecho al principio, que en el siguiente webinar, cómo mentir con datos, que realmente lo que va a hacer es identificar errores que se pueden producir en la comunicación, tanto cuando nos están dirigiendo comunicación a nosotros, cuando nos tratan de ofrecer información, como cuando nosotros tratamos de ofrecer esta información a otros, tratar de identificar errores comunes, tanto intencionados como no, para evitarlos en la medida de lo posible. Este webinar es el 15 de abril también a las 6 de la tarde. Y os he dejado al principio el link, si lo encuentro por ahí os lo dejo otra vez. Y si no, pues bueno, sí que saben. Voy a dejar aquí la web general donde está toda la información, madridia.es, donde ahí vamos publicando también todos los webinars que estamos celebrando en este ciclo de datos o en nuestro ciclo que estamos desarrollando ahora mismo sobre inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por mi parte nada más, agradecer la asistencia de todos vosotros y a Juan Pablo y a Juliana la información que nos han dado. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias y acabamos aquí.